Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso. Hoy vamos a continuar hablando pues acerca de un poquito de ruido al fondo. Les estaba diciendo que vamos a hablar hoy acerca del aparato reproductor, pero hoy nos va a tocar aparato reproductor femenino. Nosotros sabemos que, bueno, el aparato reproductor en general, tanto masculino como femenino, son dos órganos que nos van a permitir, dos sistemas que nos van a permitir perpetuar nuestra especie. ¿Qué significa? Que nos permite que nuestra especie no se extinga, que nuestra especie no desaparezca. ¿Sí? Entonces eso permite que nuestra especie, pues como ya les dije, no desaparezca, no se extinga, ¿verdad? Tenemos aquí una foto clara de lo que es el aparato reproductor femenino, pero en sus órganos internos, ya así como el masculino tenía órganos externos, el femenino también tiene órganos internos y órganos externos, los cuales vamos a ver a continuación. Definamos primero. Cuando hablamos de un aparato o sistema nos referimos al conjunto de órganos, ¿cierto? Sí. En este caso, si yo me refiero al aparato o sistema reproductor femenino, pues me refiero al conjunto de órganos que se van a encargar de la fecundación y de la reproducción de una especie. Este sistema está constituido por dos tipos de órganos o genitales. Genitales externos, conocidos como vulva en general, y genitales internos. En los genitales externos o vulva tenemos al monte de Venus, a los labios mayores, los labios menores, el clítoris, mientras que en los genitales internos tenemos el ovario, la trompa de falopio y el útero. El aparato reproductor femenino, en cuanto a los genitales internos, vamos a empezar hablando de los ovarios. Mira, acá tenemos una imagen, ¿no? La silueta de una mujer, aparato reproductor femenino, y señalamos. ¿Qué cosa estoy señalando? El ovario. Acá lo vemos a mayor magnitud. Los ovarios, y esto recuerde bien porque te voy a preguntar, ¿por qué son importantes los ovarios? Porque son los que se van a encargar de producir, ¿qué cosa? Los óvulos. Los óvulos son las células reproductoras, son los gametos femeninos, ¿ya? Por eso son importantes los ovarios. ¿Por qué? Porque me producen las células reproductoras o me producen los gametos femeninos. ¿Qué cosa me producen? Los óvulos. También se va a encargar de segregar. ¿Qué significa segregar? Producir. ¿Qué produce? Hormonas. ¿Qué hormonas produce? Estrógenos y progesterona, que son dos hormonas femeninas. Estas hormonas se van a encargar en general de los cambios en la mujer, en la pubertad, ¿verdad? Ensanchamiento de caderas, aumento de mamas, agudización de la voz, crecimiento de vello púbico, de vello axilar, ¿no? Etcétera. Estos ovarios, porque son dos, uno a cada lado, derecha e izquierda, están formados por dos capas. Una capa externa llamada corteza, la que contiene los folículos que van a madurar y se van a convertir en los óvulos, y la parte más interna, que es la médula. Luego, ya que estamos en los ovarios, avanzamos un poco, llegamos a las trompas de falopio. También son dos conductos musculares que van a conectar, ¿qué cosa? A los ovarios. ¿Con quién? Con la parte central, que es el útero. Las trompas de falopio entonces me comunican ovarios con útero. Tienen una longitud, porque son dos conductos de músculo, tienen una longitud más o menos entre 10 a 12 centímetros, un diámetro de 2 a 4 milímetros. Son bien estrechas, bien angostos las trompas de falopio. Uno de los extremos, cuando vienen las trompas de falopio, llega a trompa de falopio y se dilata, o sea, se ensancha, se agranda. ¿Por qué? Porque va a rodear ¿a quién? A los órganos que vimos hace un rato, a los ovarios, ¿ya? A esa parte de las trompas de falopio que se ensancha la vamos a llamar infundíbulo. Internamente la trompa de falopio va a estar cubierta por mucosidad, moco, ¿sí?
con pliegues. Cuando hago moco no me refiero al flujo nasal. El moco se refiere al líquido que contiene mucina, ya que es un poco de consistencia media densa. Ya le llamamos mucosidad. ¿Sí? Está cubierto de una mucosa con pliegues, o sea, una capa de tejido que se llama mucosa, que tiene pliegues, en los cuales vamos a encontrar pequeños cilios o vellitos, si quieres llamarlo así. Estos vellitos que están internamente dentro de las trompas de falopio le ayudan a movilizar a quién, al ovocito o al cigoto para su implantación en el endometrio. Recuerda que cuando tenemos los ovarios, el ovario madura, manda al óvulo, o llamado también ovocito, lo manda hacia dónde, hacia la trompa de falopio, y empieza a viajar. En la trompa de falopio, en el tercio externo de la trompa de falopio, es donde cuando hay una eyaculación, ¿no?, llega el espermatozoide, va a viajar todo ese tramo y va a llegar hasta el óvulo y lo fecunda. Cuando lo fecunda, se unen esas dos células, se llama cigoto. Cambia de nombre, la fusión de esas dos células pasa a llamarse cigoto. Y el cigoto tiene que llegar hasta el útero, y para llegar hasta el útero las trompas de falopio lo llevan. ¿Cómo lo lleva? A través de los cilios o vellosidades que tiene dentro las trompas de falopio, ¿ya? La capa media de las trompas de falopio es músculo también, pero es músculo de tipo liso, y la capa más externa es una capa serosa que está compuesta por células epiteliales y células del tejido conjuntivo. Una vez que ya pasamos del ovario, los ovarios, pasamos a las trompas de falopio, llegamos a donde, al útero. Acá está. El útero es un órgano muscular hueco. ¿Por qué hueco? Porque necesita ahí espacio para albergar en algún momento a un bebé, ¿ya? Entonces es un órgano muscular hueco que tiene forma de pera invertida, que se apoya sobre la vejiga, ¿ya? Por eso cuando la mujer está embarazada va muchas veces al baño seguido. ¿Por qué? Porque el bebé aplasta la vejiga, estamos aplastando nuestra vejiga, entonces reducimos el espacio, nuestra vejiga ya no puede almacenar tanta cantidad de orina, se reduce, y eso es lo que hace que nosotros queramos ir más seguido al baño, ¿ya? Aplasta a la vejiga por delante, y por detrás también aplasta al recto. Por eso que las mujeres embarazadas tienen muchas ganas de ir al baño y sufren de estreñimiento, ¿ya? También el útero está situado entre la vagina y las trompas de falopio, ¿ya? Entre la vagina y las trompas de falopio. El útero es el que se va a encargar de alojar al embrión cuando hay un embarazo durante la gestación. El útero está formado por dos zonas que son anatómicas y funcionalmente distintas. Tenemos el cuerpo uterino y el cuello uterino o cervix uterino, cualquiera de esos dos nombres. El cuerpo uterino es la parte que está unida a las trompas de falopio, ¿sí? Es esa cavidad grande. Y está separado del cuello, o sea, esta cavidad grande viene en una parte más angosta, una parte más angosta, y a esa le vamos a llamar cuello uterino, ¿ya? Que se encuentra en el extremo inferior, ¿ya? En el extremo inferior del útero. Y superior a la vagina, o sea, arriba de la vagina y debajo del útero. Ahorita lo vamos a ver. La pared del útero está conformada por 3 capas, ¿sí? 3 capas. Tenemos la capa serosa, que corresponde al peritoneo en la parte posterior superior. Y luego tenemos el miometrio y el endometrio. Estos son los que más nos interesan, ¿ya? El endometrio es la capa que se encuentra más externa del útero, o interna, si quieres decir, la capa que va a estar contactando con el futuro bebé. ¿Por qué? Porque el endometrio se engruesa, es una capa que se va a engrosar, va a convertirse en un colchoncito para que se implante el cigoto y se desarrolle el bebé. Pero cuando no hay implantación del cigoto, ese colchoncito se empieza a desprender y cae por el cuello uterino, conducto de la vagina hacia el exterior. A eso le llamamos menstruación, ¿ya? Esas son las capas internas del útero.
la vagina. Acá está, es lo que yo te decía, ¿no? Mira, acá tenemos a los lados los ovarios. Luego tenemos las trompas de falopio, ambas, derecha e izquierda. Luego viene el útero y la parte más angosta que tenemos aquí le llamamos cuello uterino. Cuello uterino, y luego viene el conducto de la vagina. La vagina es un conducto, no es un orificio. La vagina es todo un conducto. La vagina es el órgano copulador femenino, es el que va a recibir, si deseas decir, recibir o es el receptor del pene en un acto sexual, en un coito, para facilitar ¿qué cosa? La fecundación. Es un órgano que es un conducto fibroso y muscular, elástico, que más o menos va a medir de 8 a 11 centímetros de largo. ¿Cuáles son las funciones de la vagina? Primero, me sirve para poder eliminar el flujo de la menstruación. Me sirve para facilitar el coito durante un acto sexual. Es la vía por donde es el receptor del órgano copulador masculino, o sea, es el receptor del pene, y es la salida del feto, ¿sí?, durante el parto. Estos, hasta donde hemos visto, son todos los genitales internos. Ahora nos vamos a centrar en los genitales externos. Lo que vemos aquí es una imagen, un dibujo, ¿sí?, de donde se muestran los genitales externos de la mujer en una posición ginecológica o en una posición de parto, ya, parto natural. Tenemos el clítoris en la parte superior, tenemos los labios mayores, los labios menores, el orificio vaginal, y esta es la uretra, ¿ya? Genitales externos, tenemos la vulva, que es el conjunto de genitales externos de una mujer. Consta del vestíbulo, que alberga los labios mayores y los labios menores. Luego tenemos el pubis o monte de Venus, que es toda la vellosidad púbica. Tenemos el clítoris, que es el órgano eréctil femenino. Y los bulbos vestibulares, que son un par de cuerpos anexos al clítoris, también son eréctiles, se pueden erectar. Y las glándulas de Bartoli y las glándulas de Skinny, que son aquellas que se van a poder segregar el líquido lubricador para poder facilitar el coito o acto sexual. También glándulas anexas, como las mamarias, que son las glándulas que se van a encargar principalmente de producir leche luego de la gestación, ¿no? Una mujer empieza a producir leche cuando ha dado a luz por estimulación propia del cuerpo, gracias a la producción de la hormona llamada prolactina. La espermatogénesis se refiere a la formación de espermatozoides mediante la meiosis. Si mal no recuerdo, también hemos hablado de meiosis. Y esta es la espermatogénesis también, ¿sí? Espermatogonio, luego tenemos un espermatocito primario, se divide en dos, espermatocitos secundarios, cada uno se divide en dos, ¿no? Esta es la meiosis 1, esta es la meiosis 2, y cada uno de estos me va a dar origen a un espermatozoide, gracias a la diferenciación. La estructura del espermatozoide, bueno, tiene una cabeza, tiene una pieza intermedia que contiene material genético, igual que la cola. La ovogénesis es la formación de ¿quién? De los óvulos, formación o maduración de los óvulos. Tenemos ovocito primario, ovocito primario que se duplica, obtenemos otro ovocito primario. Acá comienza la maduración, se divide en dos, ovocito secundario y primer cuerpo polar. El ovocito secundario me va a dar a origen al óvulo maduro, y luego cada uno de estos son cuerpos polares, porque recordemos que solamente un óvulo madura en la mayoría de mujeres. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. La estructura del óvulo, bueno, tiene núcleo, tiene material genético que almacena el ADN y la información genética que se va a dar de generación en generación. El ciclo ovárico se refiere al ciclo menstrual que ocurre en cada mujer, ¿ya? También no olvidar que la fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide para poder dar origen a un nuevo ser. Cuídense mucho, chicos, espero que haya sido la clase divertida, que hayamos podido entender mejor un poco acerca de ambos aparatos reproductores, masculino y femenino. Cuídense mucho, ya nos vemos la próxima semana. Chao, chao.